Muchas veces nos preguntamos por qué el nombre y la persona de Jesús es tan rechazado. Y esa es una pregunta que no se hace cualquiera, esa es una pregunta que se hacen únicamente los hijos del Señor. ¿Por qué tantos hombres, por qué los hombres a lo largo de toda la historia se han empeñado en distorsionar y destruir la persona de Cristo? ¿Por qué tantos hombres y mujeres, a pesar de todas las evidencias, a pesar de tantas evidencias que le damos acerca de Cristo, por qué a pesar del mensaje que tantas veces le predicamos acerca de nuestro Salvador, por qué la única respuesta que ellos dan es rechazo tras rechazo? Y a veces nos preguntamos, ¿será que hay algo que nos falta decirles? ¿Será que nos falta orar más por esa persona? ¿Será que lo hicimos bien? ¿Será que nos hace falta darles más evidencias de que Cristo existió y de que únicamente Él es el Salvador del mundo? Comenzamos a hacernos todas esas preguntas cuando vemos a un mundo que rechaza descaradamente a la obra y a la persona de Cristo. Y créanme, no somos los primeros que nos hacemos esa pregunta. En un momento de la historia, como veremos en esta mañana en nuestra serie del Evangelio de Marcos, los discípulos de Cristo se hicieron esa pregunta. Nosotros encontramos al principio del Evangelio de Marcos que Juan el Bautista anuncia que vendría un Mesías. Y él decía en Marcos 1, versículo 7, y predicaba Juan el Bautista diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará en Espíritu Santo. Y Juan el Bautista lo que estaba era anunciando la llegada del Mesías, anunciando la llegada del Salvador del mundo. Y cuando la gente escuchaba a Juan el Bautista decir estas cosas, se llenaban de entusiasmo. ¡Oh, el Mesías prometido viene! Nuestro libertador pronto aparecerá. Y tanta era la emoción al mensaje de Juan el Bautista que las personas se trasladaban de todas las regiones de alrededor para ir al desierto, miles, cientos de kilómetros, solo para escuchar el mensaje de Juan que decía que el Mesías estaba a punto de llegar. Pero ¿saben qué es lo irónico de todo esto? Que cuando ese Mesías prometido llegó, los mismos que lo esperaban ansiosamente lo rechazaron. Qué irónico, ¿verdad? Los mismos que con entusiasmo lo esperaban, lo rechazan. Incluso al final de su vida, esos mismos que lo esperaban ansiosamente fueron los que gritaron: ¡crucifícale! 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 ¡Qué irónico! Es por eso que Juan el Evangelista en su Evangelio escribe: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los discípulos que han estado con Jesús hasta este momento, llegaron un momento, pienso yo, a preguntarse lo mismo: ¿por qué te rechazan? ¿Por qué, si tú has mostrado tu poder, liberando endemoniados, sanando enfermos, sanando paralíticos, a leprosos, por qué te rechazan? Si tú has venido predicando este mensaje tan poderoso que es el mensaje del Evangelio del Reino, ¿por qué te rechazan? ¿Y saben cómo les responde Jesús? Con una parábola que estudiaremos hoy. Hasta este momento Jesús había sido rechazado de diferentes maneras, directamente e indirectamente. ¿A qué me refiero? Jesús fue rechazado directamente por los escribas y fariseos, hasta lo que hemos estudiado aquí de Marcos. ¿Se acuerdan? Lo llamaron: este es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Blasfemia, dice. Luego se atrevieron a decir que lo que Cristo hacía, lo hacía por la obra del diablo. Por Belcebú echa los demonios.
O sea, estos rechazaron a Jesús directamente. Los escribas y fariseos estaban endurecidos hacia Jesús, a pesar de sus palabras y a pesar de sus evidencias. Pero tenemos otro tipo de rechazo: las multitudes, quienes se acercaban a Jesucristo solo por asombro y curiosidad, para ver los milagros que él hacía. En lugar de verlos como el Mesías prometido, lo veían tan solo como un milagrero, como alguien que le podía solucionar sus problemas y nada más. Solo se acercaban a Cristo por el beneficio que podían obtener a través de él. Y cuando Cristo le decía palabras duras de las demandas de seguirle, la gente decía: dura es esta palabra, ¿quién podrá ser salvo? Y se iban. Y hay otros que hasta este momento lo habían rechazado y son nada más y nada menos que su familia. Lunático, está fuera de sí, se volvió loco mi hijo, se volvió loco mi hermano. Específicamente, como veíamos en el último sermón, los hermanos de Jesús pensaban así: se volvió loco. Así que tenemos hasta ahora, a pesar de los mensajes de Jesús y a pesar de los milagros de Jesús, tenemos rechazos directas e indirectamente. Y solamente una minoría lo seguía verdaderamente. Y dentro de esa minoría, dice Marcos, que había uno que lo iba a entregar. O sea que la cosa no va muy bien hasta ahora. Y es posible que hasta este momento, este es el año de rechazo de Jesús, los discípulos se preguntaran: ¿por qué te rechazan? Y él responde con esta parábola que vamos a estudiar. Vamos a Marcos capítulo 4. Y vamos a estudiar nuestro sermón de hoy considerando una estructura de 3 partes. Vamos a ver la presentación de una parábola, vamos a ver el propósito de una parábola y vamos a ver la explicación de una parábola. Y vamos a leer nuestro texto según el encabezado. Amén. Vamos a ver en primer lugar la presentación de una parábola que Cristo usa para responder a la pregunta de sus discípulos de ¿por qué tanto rechazo a pesar de las evidencias que has dado hasta ahora? Dice Marcos 4, versículo 1 en adelante. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Verso 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí Cristo presenta una parábola. Y créanme, para un judío que estaba muy familiarizado con la agricultura del siglo I, entendía muy bien lo que Cristo estaba diciendo. Para ellos era muy común ver en las calles de Galilea o en ciertos lugares de Galilea a un hombre con un saco en su espalda distribuyendo semillas por todos lados. Esto era algo común entre ellos, era una sociedad muy agrícola. Y Cristo lo primero que hace es con una parábola. Y él dice al principio, Marcos, que otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar. A pesar de que la élite religiosa hasta ese momento rechazaba a Cristo, todavía él tenía mucha popularidad. La gente lo seguía, ¿por qué? Porque él seguía haciendo milagros y querían seguir viendo. Había todavía curiosidad y él se para y enseñar. Y él describe diferentes terrenos para describir lo que él más adelante nos va a explicar. Y él dice en primer lugar, dice el verso 4, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Era muy común cuando el sembrador lanzaba sus semillas por todo el camino, que algunas de esas semillas cayeran fuera del camino, o sea, que cayeran en la carretera. Y mientras el sembrador iba lanzando estas semillas, era muy común ver tras él aves, esperando que cayeran esas semillas fuera del camino, en la carretera, para comérselas. O sea, estas primeras semillas no caen en el camino que ha sido arado, sino en la carretera. Y allí caen, y dice Jesús,
Estas caen allí y las aves que vienen tras el sembrador esperan que caigan para comerse. Y luego dice Cristo, en el verso 5, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Israel era un lugar, o es un lugar muy pedregoso, lleno de muchas piedras, especialmente de un tipo de piedra conocido como piedra caliza. ¿Y qué pasaba cuando el sembrador lanzaba así las semillas? Esa semilla iba a caer en diferentes tipos de tierra. Y había una, dice Jesús, llena de pedregales. ¿Qué pasaba aquí? Habían piedras que se escondían en la superficie y dice el texto que la flor o la semilla empezaba a florecer un poco. Pero como había piedra en el fondo, no tenía profundidad, por lo tanto terminaba con el calor abrasador del desierto, se secaba, lo quemaba. O sea que aunque uno se alegraba porque veía salir, terminaba quemándose y muriendo porque no tenía profundidad. Y luego Cristo dice en el 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Los espinos crecían junto a esta semilla. Era como la maleza en la tierra. ¿Y saben qué hacían los espinos cuando crecían junto con ella? Absorbían todo el agua y los nutrientes de esta semilla de tal manera que la ahogaban, la asfixiaban y morían. Y Cristo describe un último terreno, en el 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Esta tierra estaba húmeda, estaba blanda, tenía suficiente nutriente, era una buena tierra. Y esa semilla allí fructificaba y no solamente salía, sino que daba su fruto. Así que tenemos la presentación de una parábola. Y nos preguntamos, ¿y para qué todo esto? Esta gente en Israel conocía exactamente que las cosas funcionaban así. Ellos sabían que el sembrador hacía eso, que la semilla pasaba así. ¿Qué de diferente tiene esto? Esto es una clase de agricultura para gente que sabía de agricultura. Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto. La explicación, o mejor dicho, el propósito de la parábola. ¿Por qué el Señor dijo esto? Dice el verso 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Noten esto, la gente se va y solamente este grupo de sus discípulos son con quien él se queda para explicarles lo que acaba de hacer. Los demás que se fueron solo se quedaron con una clase de agricultura, más nada. Y dice el 11, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿A quiénes? A vosotros, a ustedes que han creído en mí. Eso es lo que está diciendo Cristo. A los que han creído que en mí, hasta este momento, a ustedes, únicamente a ustedes, se les va a revelar esto. Y mira lo que dice más adelante, pero a los que están fuera. ¿Quiénes son los que están fuera? Los que han rechazado a Cristo hasta aquí. Y dice, a esos que están fuera por parábolas todas las cosas. Alguien decía que las parábolas tenían una doble función, mostrar juicio y misericordia. ¿Por qué? Juicio porque se le estaba ocultando el conocimiento de una verdad. Y se les estaba ocultando porque hasta ahora habían rechazado a Cristo. Pero misericordia, porque la Biblia enseña, para aquellos que no lo saben, que a mayor sea tu conocimiento y mayor las oportunidades que Dios te haya dado en esta tierra, si lo rechazas, mayor será la condenación. O sea, Cristo sabía que si les brindaban más conocimiento del que ellos tenían, aquellos que lo habían rechazado, la condenación sería mayor para ellos. ¿Qué quiere decir? Que tiene un elemento de juicio al ocultar una verdad y tiene un elemento de misericordia al retener más conocimiento que los pueda condenar. Y le dice, solamente a ustedes se les dará este misterio.
¿Qué es un misterio? Es una verdad espiritual que estuvo oculta y que luego fue revelada. Entonces Cristo dice, la razón por la que yo di esto es por una razón de juicio, pero también de misericordia. Pero ustedes, hijos míos, tendrán la oportunidad de saber por qué lo hice. Y dice el 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan, aquí está el juicio, y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Un poco fuerte estas palabras. Esto yo lo he dicho, dice Jesús, para que oigan y no entiendan, para que no se conviertan, para que no les sean perdonados sus pecados. ¿Ven esto? Este es el mismo Jesús que muchos tienen con un rostro afeminado en internet. El Jesús romántico, el Jesús lindo, el Jesús chévere, el Jesús que no envía a nadie al infierno. Pues déjame decirte que este es el Jesús que tú no puedes ignorar. Quien ha dicho, les hablaré en parábolas a aquellos que me han rechazado. Habrá consecuencia de rechazar a Cristo. Aquellos que rechazan la persona de Jesús tendrán que pagar por lo que han hecho. Tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. Y Cristo dice, lo haré para que no entiendan. ¿Por qué? Porque para tú ser salvo se requiere en primer lugar escuchar la verdad. Si no escuchas la verdad, jamás podrás convertirte si no crees esa verdad. Y si no te conviertes, tus pecados no son perdonados. Y Cristo dice, no irá la verdad para que no se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Esta es la razón por la cual yo he dado esta parábola. Y ahora Cristo pasa a explicarnos esta parábola. Y este es nuestro tercer y último punto. Y es aquí donde pasaremos más tiempo. Y veremos que nuestra parábola no se enfoca en el sembrador, no se enfoca en la semilla, sino en los terrenos. Veamos la explicación de esta parábola, verso 13 en adelante. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Quiere decir que se requiere entender esta para entender las siguientes. Y dice el 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y hasta ahora podemos deducir que ¿quién es el sembrador hasta aquí? Es Jesús. Es Él el que ha expuesto su mensaje hasta este momento. Es Él el que ha sido rechazado hasta este momento. Es Él quien dice la Escritura que vino predicando el reino de Dios, que no es más que el reino de la salvación. Y dice Cristo en el 15, y estos son los de junto al camino. Empieza a explicar terreno por terreno. Y estos son los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Se acuerdan de este elemento? Estas eran las semillas que caían fuera del camino, en la carretera de Galilea. Y créeme, las carreteras de Galilea, por ser muy terrosas y llenas de mucha piedra, eran muy duras. Así que Cristo está describiendo a esta audiencia como los indiferentes, como dijo un siervo del Señor, como aquellos que tienen su corazón endurecido debido a la incredulidad. Cristo está describiendo aquí a aquellos que se rebelan, aquellos que rechazan abiertamente a Cristo, aquellos que tienen su corazón totalmente endurecido como los caminos de Galilea. Y era allí donde habían caído estas semillas. ¿En quién podemos pensar hasta este momento? En los escribas y fariseos, quienes se opusieron directamente a Jesús, negándolo como el Salvador, llamándolo blasfemo, llamándolo un siervo de Satanás. Su incredulidad los endureció por completo. Esas personas que rechazan abiertamente la persona de Cristo y su obra, entran en esta categoría. Y dice el texto, y Satanás es el que arrebata esa semilla. ¿Y saben por qué?
porque debido a su incredulidad, debido a la dureza de su corazón, siguen y permanecen siendo esclavos del diablo. Es eso lo que el texto está diciendo. Corazones duros que niegan directamente: Dios no existe, tu Salvador es un mentiroso, Él no es el Salvador del mundo, Él es un simple profeta y quizás, pero no más. No quiero saber nada de ese que ustedes llaman Jesús. Ese corazón duro y endurecido está aquí. Y Cristo está respondiendo a esa duda de sus discípulos. ¿Por qué te rechazan? Y Cristo dice: aquí hay una de las razones por la cual me rechazan. Sus corazones se han endurecido por la incredulidad y por eso me rechazan abiertamente. Pero Cristo dice más adelante, el verso 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Se acuerdan del terreno en pedregales? El terreno de piedras que están en la superficie de la arena, que impiden que la raíz llegue a la profundidad, y tarde o temprano el calor abrasador del desierto la quema. Cristo ahora nos explica ese terreno. Y Él dice: esos son. Y aquí noten una palabra que se empieza a repetir muchas veces en este final del versículo: los que oyen la palabra. Esa palabra oyen, se repiten a partir de acá. Y Cristo dice: estos oyen la palabra con gozo. Hay una especie de alegría en ellos. Hay una especie de gozo en ellos. Y tú puedes decir: aquí hay un verdadero cristiano. Mira, se goza en lo que hace. Mira cómo oye la palabra con alegría. Muchas veces los pastores que estamos aquí predicando y observamos los rostros de ustedes, vemos a personas que dicen: se está gozando lo que está haciendo. Está oyendo la palabra con gozo. Yo creo que va bien. Y yo creo que eso es un buen comienzo. Pero eso no determina que sea así. Y Cristo dice: al principio recibe la palabra con gozo. Y dice el 17: pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Y esto es interesante. Lo que está diciendo aquí Cristo: tarde o temprano claudican. Estos tarde o temprano abandonarán la carrera de la fe. Son aquellos que, dice Juan, eran de nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. No es como muchas veces pensamos: bueno, mira, él es cristiano apartado. Yo no sé si alguien me puede conseguir en la Biblia donde dice cristiano apartado. Eso no existe. ¿Saben qué sí dice la Biblia? Que los verdaderos cristianos permanecerán hasta el fin. ¿Por qué? Porque son preservados hasta el fin por su Salvador, quien ha dicho en el Evangelio de Juan: a mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Los verdaderos creyentes tienen luchas y caen y se levantan. No se revuelcan como el cerdo en el fango. Permanecen hasta el final. La perseverancia es una de las evidencias de tu verdadero cristianismo. El verdadero cristiano no va y viene, permanece hasta el final a pesar de las luchas más agobiantes. Pero estos que Cristo describe aquí, que reciben la palabra con gozo, Él dice: son de corta duración, tienen fecha de vencimiento, no llegarán hasta el final. Al final de cuentas demostrarán lo que realmente eran. Pero ¿qué es lo que hace ese examen que evidencia lo que realmente eran? Él lo responde. Verso 17: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando estos empiezan a calcular el costo de seguir a Cristo, terminan tirando la toalla. ¿Seguir a Cristo implica dejarlo todo?
Seguir a Cristo implica aún perder mi propia vida, porque Él no dice cualquier tipo de tribulación. Él no dice que tengo un dolor de cabeza que no aguanto. Él no dice que sabe que se me está acabando la harina pan. No, persecución por la palabra de Dios. Estar dispuestos a enfrentarnos al martirio mismo. Cuando tú llegas a Cristo, tú entiendes que a partir de ahí ahora tu vida no te pertenece. ¿Lo entiendes? Cuando tú llegas a Cristo, tú sabes que ahora todo a Él le pertenece, aún tu vida. Y es por eso estarás dispuesta a darla por causa de Él. Si quieres, no se preocupe. Tú estarás dispuesto a darlo por causa de Él. La muerte para el cristiano por la causa de Cristo será honrosa. Y el verdadero cristiano no importará la persecución ni el martirio, perseverará en la fe. Pero Cristo dice, allá lo que va a evidenciar de qué está hecho ese. Deja que llegue a la puerta la tribulación y la persecución por causa de la palabra. Y tú te darás cuenta que ese supuesto amor por Jesús y ese supuesto interés era temporal. Y sigue mostrándonos otro de los terrenos inútiles. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen, de nuevo ahí, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se acuerdan lo que les decía el primer terreno? Que nace la maleza junto con esta semilla, y la maleza, los espinos, terminan absorbiendo el agua y los nutrientes de la planta hasta que la ahogan. Hay algo que tienen en común el de espinos y pedregales, y es que ambos oyen la palabra con gozo, con entusiasmo, pero es arrastrado y asfixiado por los afanes de este siglo. Vive persiguiendo, a la larga revela que su mayor deseo son las cosas de este mundo, que su deseo es desear lo que el otro tiene y nunca está satisfecho con lo que Dios le dio. Solo viene a mi mente pensar en un Judas, quien la codicia de su corazón lo arrastró a entregar incluso a su Salvador y terminar suicidándose, luego que no pudo con su culpa. Muchos de nosotros tenemos muy en poco hasta dónde nos pueden llevar los afanes que perseguimos y las codicias de nuestro corazón, y lo vemos como algo tonto. Ay, pastor, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo no afanarse en medio de todo lo que uno vive y persigue? ¿Tú no tienes al Señor? ¿A qué Dios sirves tú realmente? Seamos honestos. ¿Sabes qué es triste? Cuando un incrédulo tiene que toparse de frente con una mujer o un hombre que se llama cristiano, y lo único que tú ves en su boca, ay, es que no tengo, ay, es que me falta, ay, es que esto, ay, si tuviera, ay, esto. Y tú le preguntas, ¿y dónde está tu Dios? ¿A quién sirve? Yo quiero que sean honestos. No nos engañemos más. Que mira que a la larga se revela el terreno. A Dios nadie lo puede engañar. Pecado que no se confiesa, Él lo saca a la luz. ¿A qué Dios sirves? Hermanas y hermanos que están aquí, muchos de ustedes tienen años aquí y todavía tú lo ves arrastrado por los mismos afanes, por las mismas angustias, como si no tuvieran a Dios. Y yo digo, yo pongo a este que se llama a sí mismo cristiano y pongo un mundano, yo no sé cuál es cuál. Mujeres que están aquí, que muchas veces son arrastradas por sus emociones no santificadas. Dicen las estadísticas que las mujeres tienen una mayor tendencia a la ansiedad y a la depresión.
¿Y sabe qué es característico con la depresión y la ansiedad? Que divorcia a Dios del escenario, saca a Dios del escenario. Muchas veces yo la veo a ustedes y pareciera que se olvidaron de que Dios está cerca de ustedes. Hoy nos recordaba el pastor Rubén una meditación de que Dios nos dice en su palabra que Él no solo nos consuela, sino que Él está cerca en nuestras tribulaciones. Nuestro Dios no es un Dios de lejos, nuestro Dios es un Dios de cerca. Pero cuando yo te veo angustiada, hermanita, que lo único que tú sabes hablar es que no tengo esto, no tengo aquello, y al hermanito lo mismo, yo me pregunto, ¿a quién sirves? Tú no los ves preocupados, pastor, yo quiero que ore por mí porque la ira me domina, porque mi vida devocional no es tan dulce y fructífera como antes, porque no he podido honrar a Dios como es debido, porque no he podido amar a la iglesia local como es debido, sino solamente estoy esperando que la iglesia local me ayude, y cuando no me ayuda, son todos el hijos del diablo. Nunca escuchas todas esas cosas. ¿Y saben qué es lo que indica eso? ¿Cuál es el Dios a quien sirves? Si todos tus afanes corren hacia las cosas materiales, yo me temo que tú no estás sirviendo al Dios de la Biblia. A este no es. Mira, bien decía un siervo del Señor lo siguiente, hablando del ateísmo práctico. Y él decía, los ateos prácticos son personas que profesan creer en Dios, noten esto, pero viven como si Dios no existiera. Y él no ha terminado. Van a la iglesia, dice este siervo de Dios, dicen sus oraciones y parecen religiosos, pero en los asuntos diarios de la vida no dependen de Dios. Viven pensando muy poco en su necesidad de Dios. Así que si este es tu reflejo, tú eres un ateo práctico. Pero un creyente fiel del Señor no. No siga siendo de tropiezo para los incrédulos que te escuchan hablar de esa manera. Y Cristo dice, estos son de corta duración también. Porque los afanes de este mundo y la codicia, si tan solo viviera como aquella hermana, como aquel hermano, como fulano, yo sería más feliz. No están satisfechas ni satisfechos con lo que Dios les ha dado. ¿Y saben qué pasa luego cuando no obtienen sus ídolos? Los convierten en necesidad. Es que yo necesito eso. Y Cristo dice, los afanes, las codicias, terminarán ahogándolo y los vuelve infructuosos. Preocúpate si eres alguien que se llama a sí mismo cristiano y no da fruto, sino que pasan los años y sigue en el mismo lugar, donde comenzó. Preocúpate, te aconsejo eso, preocúpate. Pero no todo es malo. Ahora Cristo describe el buen terreno. Y dice en el 20 de Marcos 4. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra. Y hay una diferencia de todos los anteriores. Estos oyen y ¿qué más? Y la reciben, la aceptan, la creen, la abrazan, la viven. Esto es algo que ninguno de los personajes anteriores tenía. Y dice, y dan fruto. Esto es algo que no tenían los terrenos anteriores. A 30, a 60 y a 100 por uno. Esto es un terreno húmedo, blando, fructífero, que prosperó. Solo aquel corazón que Dios y el Espíritu Santo aran será fructífero. Necesita Dios cambiar ese corazón, realizar una operación a corazón abierto para que esa persona pueda ser transformada y dé fruto. Pero estas, por la gracia de Dios, porque es una obra divina, por eso oyen y reciben la palabra. Y dice Cristo, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto es un choque para los que estaban en la agricultura de Israel, porque ellos solamente esperaban que una siembra diera de 6 a 8 veces. Y Cristo está hablando de un 3,000 a 6,000%. Esto es algo inaudito.
Pero créeme que cuando Dios hace una obra en el corazón de un pecador, es algo sobrenatural que se ve, que se nota, que es imposible que escape a la luz de los hombres. Pero este terreno es fructífero, porque es Dios, es el Espíritu de Dios quien ara en ese corazón. Hermanos y amigos que están aquí, si tú ves a alguien que rechaza abiertamente el mensaje del Evangelio, que rechaza abiertamente a la persona de Cristo, tú tienes allí ese terreno duro fuera del camino, en quien Satanás arrebatará esa semilla. En pocas palabras, estos vivirán esclavizados de Satanás. Si tú ves a alguien que recibe la palabra con mucha alegría, con mucho gozo, pero apenas lleva las pruebas y examina el costo de seguir a Cristo, que es dejarlo todo por seguir a Él, que es tomar tu cruz, que es negarte a ti mismo, que es lo que muchos no quieren, por cierto. Porque de esto se descubrió para qué querían el Evangelio, para un beneficio propio. Mientras el Evangelio o el cristianismo o la iglesia me beneficia, chévere. Cuando se habla del costo de seguir a Cristo, ser miembro de una iglesia y vivir como un miembro de una iglesia, no me gustó esta congregación. Ahí tú tienes un terreno pedregoso, que aunque hubo emoción, es de corta duración. Cuando tú escuchas a alguien que ha recibido la palabra con gozo, pero lo ves distraído y arrastrado por los afanes de este mundo, aún por aquellas cosas que son legítimas, porque Cristo le dice a sus discípulos en Mateo 6, no te afanes ni siquiera por la comida y por el vestido, aún por lo que es lícito. Pero tú lo ves o la ves que es arrastrada por los afanes y las codicias de este mundo, tenlo por seguro que esa persona terminará ahogada, infructuosa y destruida. Así que tómate bien en serio. Si eres tú de aquellas personas que vive arrastrada por los afanes y las codicias, porque lo que está reflejando es que tu corazón es ese terreno entre espinos que tarde o temprano se asfixiará. Si no, pregúntaselo a Judas, ¿dónde terminó? ¿Y dónde terminarás tú si sigues haciendo un ídolo de las cosas que están aquí, incluyendo las legítimas? Pero quiero que sepan que cuando proclamen el Evangelio, no solo habrá terrenos inútiles, especialmente para aquellos que salieron a predicar el Evangelio ayer, que me asombró que en la clase habían como 30, 40 y ayer como 12. Nadie quiere pagar el costo. Es que tengo que lavar ropa, es que tengo que cocinar. Bueno, aquel hombre le dijo a Cristo, déjame enterrar a mi padre y luego te sigo. Lean en la Biblia a ver qué le dijo. Ustedes mismos aquí, yo no tengo que irme a otra iglesia a decirles eso, aquí mismo en Trono de Gracia, tienen que despertar del letargo y entender las implicaciones de seguir a Cristo. Y que si tu corazón es un buen terreno en quienes ha obrado el Espíritu de Dios, los frutos se ven. Si no hay frutos, tú encajas en uno de los 3 anteriores, no en este. Eso no es para ti. Y es tan la cantidad de fruto que se nota. Dios hace prosperar su palabra. A pesar de que va a haber muchos que la rechazan, a pesar que van a haber muchos que se dejan llevar por los afanes, va a haber un grupo en quienes Dios ha obrado verdaderamente, que mostrarán frutos de la salvación que es en Cristo Jesús. Que no serán como estos, que amaron los afanes y las codicias, amaban al mundo. Por eso alguien decía, el que ama a Cristo terminará abandonando al mundo, pero el que ama al mundo terminará un día abandonando a Cristo, créeme. He aquí Cristo respondiendo a la pregunta de sus discípulos y a la nuestra. ¿Por qué te rechazan? He aquí los obstáculos de por qué me rechazan.
He aquí el problema, dice Jesús, no es el sembrador, no es la semilla, es el corazón del hombre, que solamente puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe cuando Dios obre de manera sobrenatural en su corazón. Que sea Dios concediéndonos terrenos fructíferos en medio del trono de gracia. Oremos. Oh Dios mío,